Muy buenos días. Estamos hoy con Eliana Silva, que es una economista con máster en gestiones de ciudades, radicando en Alemania desde hace bastante años y tiene experiencias en proyectos urbanos y de cambio climático. Todas esas temáticas muy relevantes para nuestro webinar, o nuestra serie de webinars sobre las cuestiones de financiamiento acerca del cambio climático y desarrollo urbano sostenible. Ella ha trabajado en muchas organizaciones relevantes a esta temática, sobre todo o entre estos la GIZ, UN Habitat, o ONU Habitat, Climate Kick y también el CAF. Actualmente ella está involucrada en proyectos de innovación digital y conocimiento, también una temática que hemos discutido en este ámbito. Y la presentación de ella va a enfocar la narrativa de fondo y comunidad más grande de Europa para el cambio climático, que es el Climate Kick. Y también esperemos que nos va a dar muchas sugerencias, como la Academia Nacional de Ecuador puede acceder a fondos relevantes para la investigación. Muy bienvenida, Eliana. La palabra es tuya, puedes compartir la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Alexander. De verdad estoy muy contenta de estar en este foro. Yo soy de Venezuela y, como mencionaste, llevo algunos años ya acá en Europa trabajando en fondos climáticos, en el mundo de la innovación y en diferentes ecosistemas y escuchando diferentes perspectivas. Y creo que a lo largo de esta semana... Pues, disculpan, perdón para interrumpir. Tu micrófono, no sé, ¿necesitas usar el micrófono o puedes tal vez usar el micrófono en la computadora? Está un poco así como yendo y volviendo. Ya. Mejor. Quizás es mejor así. Eso, mejor, sí. Gracias. Perfecto. Aquí subo todo el volumen. Sí, sí, y bueno, me gustaría, antes de empezar mi presentación, que ustedes en el chat, bueno, ya he conocido a algunos de los presentadores a lo largo de la semana y muy atenta a las preguntas, a las dudas y también a los comentarios. Entonces me gustaría muchísimo en esta oportunidad, antes de empezar con la narrativa y lo que les quiero compartir, me gustaría que en el chat ustedes escribieran qué área de investigación urbana están realizando en el momento, para también poder un poco tener una discusión más apropiada y pues lo que he preparado para ustedes que sea un poco más apropiado. Entonces, si por favor pueden escribir en el chat qué investigaciones están realizando. Y un par de minutos para esto. Pero todavía no recibimos nada en el chat. No, por favor, que repites la pregunta. Y creo que no te mueves porque tu micrófono es muy sensitivo al movimiento. Vale, la pregunta es, ¿en qué área de desarrollo urbano están trabajando conectado con el cambio climático? ¿Están trabajando actualmente? Ya tenemos acá algunas respuestas, muchas gracias. Movilidad eléctrica, espacios públicos, conocimiento ancestral, microclima, planificación territorial, alerta temprana en emergencias de desastres, espacios públicos, verde y urbano, movilidad, espacios públicos, uso del suelo. A ver si tenemos algunas respuestas más. Articulación de la academia y gobiernos locales en la construcción de políticas. Bien, si alguien quiere seguir compartiendo, genial, ok, uno más. Portadores de energéticos en ambientes urbanos. Interesante. Portadores, estoy acá tomando apuntes. Y perfecto, creo que con esto ya me da un poco más en este mundo virtual, ¿no? Que no puedo verlos, su reacción y saber que quiero realmente invitar y que esto sea un debate. Ya es viernes, me imagino que ustedes están un poco haciendo sentido de todas las ideas que han escuchado y por esa razón quiero hacer
digamos, este ejercicio un poco más dinámico. Bueno, quisiera aquí rápidamente, segunda lámina, hablar de la agenda que he preparado. Es un poco ofrecer al principio contexto y algunas reflexiones relevantes. Luego, ir un poco más al enfoque de la innovación sistemática y de las narrativas que se utilizan para escribir desde la Unión Europea, las narrativas que se utilizan para abrir las llamadas desde una visión europea. Y algunas, luego al final, como mencionó Alexander, algunas recomendaciones o resúmenes de estos puntos y al final un debate. En primera instancia, o la primera reflexión que quiero hacer es que estamos en un momento histórico muy particular. Un momento histórico porque, de acuerdo al panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, el IPCC, ha hecho un llamado simplemente tenemos 10 años más, este último llamado, para lograr las metas y los objetivos del Acuerdo de París y mantenernos en grados centígrados en la Tierra que pues no afecte y no sea catastrófico, ¿no? Y evitar ya lo catastrófico, aunque ya sufrimos gran parte de los efectos. Entonces, en esta urgencia climática viene muchos actores a participar y a exigir y a demandar a toda la sociedad, no solamente desde el punto de vista político, toda la sociedad. Y aquí pongo una foto de Greta, lo que ella ha significado para la gente joven y para la narrativa y la presión del cambio climático, y cómo estos nuevos actores cada vez toman muchísima más relevancia desde un punto de vista social y desde una visión realmente radical que ha cambiado esa narrativa. Y esto es importante. Perdón, Eliana, tu sonido está todavía bajando y subiendo. No sé, tal vez otra vez puedes usar el micrófono. Es que a veces casi no te escucha, a veces está bien. Perdón. Aló, a ver. Sí, ahora mejor. Esperemos que siga así. Aló, a ver. ¿Sí? Sí. Y voy a dejar el micrófono entonces acá en la mano, más cerca. Se escuchó esta parte de Greta y sí, correcto. Bien. Entonces, esa es la primera reflexión, contextualizar dónde está el mundo actualmente, dónde estamos, cuál es la emergencia y que muchos actores en la sociedad que estaban callados, que no jugaban ningún rol, ahora son los pioneros, son los que juegan ese rol y están buscando posicionar ese rol, como en este caso la juventud, el movimiento de Friday for Future, etc. Y esto es importante, y la segunda reflexión que quiero compartir es los grandes avances políticos que se han realizado. Anteriormente, hace no muchos años, hace 10 años, más o menos, la discusión era mucho de reducir las emisiones, y esto viene del protocolo de Kioto, y la fe estaba en que era la tecnología, era la eficiencia energética, las nuevas tecnologías, el transporte sostenible, era lo que iba a resolver la crisis climática. Sin embargo, no, estas soluciones son buenas, tienen que existir, pero han sido muy lentas, incrementales y no sistemáticas. Y ahí viene el Acuerdo de París. El Acuerdo de París trae, desde un punto de vista política internacional, mucho más fuerte y relevante el tema de la adaptación, que por puntos geográficos sería mucho más relevante para el Ecuador. Y, por supuesto, hay que continuar trabajando en la mitigación, porque la acumulación y la deuda
es gigante desde los países desarrollados. Y el tercer punto que hace el Acuerdo de París es todo el tema del financiamiento, el fortalecimiento de las políticas, etcétera, etcétera. Pero en este momento la reflexión que quisiera hacer y que da apertura al Paris Agreement es el tema de la adaptación. Y no solamente la adaptación a los desastres y a los sistemas y cómo los sistemas naturales van a actuar, sino una adaptación desde un punto de vista más social y de la adaptación de los sistemas humanos y de las economías en responder a cómo nos vamos a alimentar, cómo nos vamos a mover, cómo debemos consumir y cómo debemos, cuál es el futuro económico y cuál es la visión de ese net zero economy, low carbon economy, la economía de descarbonizar. Entonces, sin lugar a duda, el Paris Agreement ayuda más desde un punto de vista de política internacional a fortalecer la idea de que hay que cambiar un paradigma y hay que descarbonizar. Perdón, Eliana, sigue siendo un problema con tu sonido. Tal vez podremos probar sin cámara, pero la verdad no creo que sería el problema. Pero apaga la cámara un momento para ver si mejora. ¿Ahora? Sí, seguí hablando porque en el principio siempre está bien, pero después se va empeorando. Oh, qué pena. Bien. Sí, entonces decía que el Acuerdo de París abre muchos otros horizontes y debates de narrativas y que estas narrativas incluyen la forma en cómo los fondos son distribuidos. El financiamiento es la lógica de cómo el financiamiento es distribuido a través de la cooperación internacional y entre los países desarrollados y los países en desarrollo. La última reflexión de esta parte de la presentación que quiero compartir, ¿se escucha mejor? Ahora yo no escucho, bueno, algunas personas sí me escuchan mejor porque veo algunas manitas. Bien, voy a intentar quitar de nuevo los audífonos. ¿Sí? Creo que puedes volver a poner la cámara porque no era esto. Ya. Sí. Perfecto. Sí, y esta última, y cierro con esta última reflexión porque, y esto es súper importante, pero todo el tema del financiamiento que tiene que ver con cómo se ha movido esa narrativa en todas las esferas, y claro que hay un liderazgo desde lo político, pero desde Europa y en la Comisión Europea, en los marcos que encajan, cómo estos fondos deben distribuir el dinero. Es ya reconocido que los negocios, la innovación, digamos desde un punto Silicon Valley, mentalidad y las inversiones as usual, no están reduciendo las emisiones, no están haciéndonos avanzar hacia la meta de 1.5 grados. Y es reconocido que Europa se ha quedado atrás con sus compromisos, teniendo la tecnología, el dinero, la investigación, la ciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué más hay que hacer? ¿Y dónde están los puntos claves para realmente atender la crisis climática? ¿Y cuáles son los distintos roles que tienen que jugar los actores? En este gráfico que presento son la cantidad de emisiones que Europa tiene que reducir en un 50% de sus emisiones para lograr contribuir a que se cumpla el Paris Agreement y el 1.5 grados. Estas reflexiones desde la Unión Europea y estas conversaciones políticas han hecho que el fondo el Climate Kick, el fondo más largo, la comunidad más grande de la Unión Europea para atender acciones del cambio climático, innove y redefina qué es la innovación y traiga a la mesa distintas ideas y distintas formas de trabajo. Sin embargo, dentro de la misma estructura de la Comisión Europea, dentro de la misma lógica, hay
aún todavía una visión quizás muy sectorial y muy burocrática de cómo distribuir los fondos. En este caso quiero compartir las ideas más innovadoras que ha intentado el Fondo Climate Kick de brindar a la comunidad. El enfoque de innovación es desde un punto sistémico mucho más social que nunca. No se trata de innovación de servicios o de productos desde un punto de vista clásico, de empezar con una investigación y luego comercializar una nueva idea en alianza con la academia o en alianza con diferentes sectores, sino más bien intentar solucionar a través de ecosistemas problemas más estructurales y lograr economías descarbonizadas, que sean más consistentes y una visión mucho más coherente con la emergencia y el reconocimiento de los que se ha logrado. Entonces, cuando en esas aplicaciones se pide que haya muchos parceros, puede haber un punto administrativo, que haya un parcero en Europa porque hay una lógica de administración de los recursos o porque son de parte de la Unión Europea, pero además de esa lógica administrativa, hay una fiel creencia de que solo a través de ecosistemas, a través de la unión y de la sinergia se pueden encontrar las soluciones adecuadas para la sociedad y la adaptación humana a el tema de la crisis climática. Y no es solamente, digamos, mi punto es, no es solamente algo administrativo, sino que es necesario la unión de los distintos sectores. En otro punto está la inclusión de actores no comunes. De actores no comunes, por eso empezaba la presentación con Greta, porque hay ONGs, grassroots organizations, hay una cantidad de otros factores que no son tomados en cuenta suficientemente en la distribución de los fondos de cooperación internacional para la investigación y que tienen que entrar en esa narrativa, y la manera de entrar, como Alexander explicaba, es hacer estas alianzas estratégicas a través de una visión de ecosistema, pero realmente viniendo desde, por decirlo así, desde las bases, desde las necesidades de las ciudades, de las comunidades. En este caso, bueno, ustedes también trabajan con el conocimiento ancestral, el contexto de Ecuador, cada quien en los diferentes contextos y retos de sus economías. Y en el caso de América Latina, sin lugar a duda, es la adaptación de tanto de la infraestructura física para los desastres naturales y el riesgo del sistema de alimentación, de toda la cadena de valor. Y el otro punto del fondo que este fondo hace es cómo lograr esa transformación de las cadenas de valor. Y tiene que haber una lógica distinta, porque tiene que ir más allá de fondos que se daban para el desarrollo de las economías, y lamentablemente aún no se ha evolucionado lo suficiente para lograr tener unas discusiones más avanzadas en esas cadenas de valor. Y otro punto importantísimo es que este fondo trabaja con la concepción, la idea en la innovación sistemática conectada con la teoría del cambio, cuáles serían esos diferentes generadores de cambio y cómo entrar a esos generadores de cambio. Como expliqué, la narrativa de hace algunos años era que el generador de cambio era la tecnología y el sector energético. Sí, es cierto, son generados de cambio. Sin embargo, no han logrado el cambio necesario de reducción de emisiones. Por esa razón, este fondo y propone también mucho más abierto en toda la Unión Europea diferentes otros generadores de cambio, como por ejemplo cuestionar los niveles del business model, los modelos de negocios, qué tipo de empresas promueve los estados que nos continúan en el mismo ciclo, perpetuando generar emisiones, ¿no?
que no puedo ver la lámina así. Otros temas como el comportamiento, la participación ciudadana y la conjunción de todo esto sumado a las políticas públicas y la producción. Aquí, bueno, el resumen de algunos puntos que ya he comentado. Yo tuve la duda de llamarles si es recomendaciones o preferí al final llamarles un resumen de estos puntos entre la reflexión y las narrativas, pero yo quisiera acá hacer como un llamado de reflexión a esas narrativas, a cuál es el rol de la academia como sector, más allá de como individuos o distintas universidades aplicando estos fondos, sino cuál es la posición de la academia en Ecuador para la toma de decisiones desde un punto de vista más estructural y cómo es el acceso de fondos, tanto a nivel nacional o cuál es, como decía Alexander, también ese aguas arriba, cuál es la influencia que hace el sector académico en líneas de investigación para el Ecuador y cómo también se puede influenciar a nivel internacional una demanda mayor de fondos que puedan ser canalizados. Y bueno, acá resumo, ¿no?, el punto de los ecosistemas, nuevamente la visión sistemática, trabajar más con los challenge owners, como le llaman acá, en este caso son las comunidades, las ciudades, etcétera, etcétera. Es decir, hay una visión política, hay una narrativa política que es válida, que es sectorial, que es pragmática, pero no permite resolver el problema complejo. Y ese es el conflicto que hay entre la implementación y la parte política y estratégica. Entonces, ¿cómo la academia ayuda a conciliar esos dos mundos y cómo rompe modelos y permite, así como ha hecho Greta, queramos o no, romper modelos inesperados y actores nuevos en la sociedad? Paso, bueno, ya al debate. Muchísimas gracias por su atención. Yo tengo 3 preguntas para el debate. La primera es, ¿qué significa la innovación para ustedes, academia? ¿Cómo perciben la innovación o de qué forma se involucran con ella? ¿Cuál es el rol o cuál es la narrativa que tiene la academia en Ecuador? ¿Cómo ustedes quieren adquirir esos fondos? Y sí, un poco entender más ese contexto, qué es lo que hace más ruido entre estas narrativas desde un punto de vista de la adaptación y la mitigación, más allá solo de concebir estos fondos. Yo trabajaba en la CAF hace muchos años y cuando hoy en día leo algunas propuestas, me cuesta ver la diferencia entre propuestas que tienen que ver con el desarrollo sostenible a propuestas que tienen que ver con la emergencia climática, y tiene que haber una diferencia más radical. No quiere decir que no necesitemos un desarrollo sostenible, pero más que el desarrollo sostenible, necesitamos una reestructuración profunda de la sociedad y reestructuración profunda de los sistemas, porque no va a haber agua, va a haber inmigración masiva, va a haber movimientos gigantes. ¿Cómo vamos a estar preparados como sociedad? Y por supuesto, de un punto de vista muy europeo, es la mitigación lo que más urge, y acá la sociedad individualiza más el compromiso con el cambio climático, cómo consumo, qué compro, qué como, y me gustaría escuchar de ustedes cómo se experimenta más eso desde el Ecuador. Pero bueno, pongo las preguntas en el chat y podemos organizar un poco más el debate. Muchas gracias, Eliana. Y bienvenida a la sugestión de empezar un debate. Como hoy es el último día de los webinares, les quería pedir lo siguiente, que por favor que también prenden sus cámaras si es posible, para que tenemos más un diálogo cara a cara, para ponerlo así face to face en estos días. Sí, muchas gracias. Ahí están las primeras cámaras que están prendidas.
Y vamos a tener un debate abierto y vivo. Sin embargo, les pido que levanten la mano virtual para que pueda ver quiénes quieren hablar. Entonces les puedo dar la palabra. Muchas gracias. Sí, no sean timidosas. Todos se ven igual a las 7 de la mañana. No vamos a tomar fotos en este momento. Bueno, algunos comentarios. Si no, empiezo yo, porque justamente a esa cuestión de la innovación me gustaría comentar rápidamente antes de dejarlo al público. Creo que esto también es en la presentación del CNCIT ayer por Nicolás Malo, que hay mucho énfasis en la innovación. Y la innovación a menudo se entiende solamente en los ámbitos técnicos, no tanto en los ámbitos sociales. A mí me gustaría mucho más ver un apoyo a las innovaciones sociales, o sea, transiciones que están pasando en el país, no solamente en Ecuador, en todo el mundo tenemos muchas transiciones en cuanto a los valores, en cuanto a la percepción de qué nos importa, cómo vemos el futuro, todo eso está cambiando profundamente. Y la innovación técnica obviamente es muy acelerada, muy importante, también tiene que ver con esas transiciones sociales, pero hay que investigar, hay que conocer esas transiciones sociales sobre todo, porque también nos va a llevar a nuevos tipos de valores que hoy en día no podemos ni siquiera imaginar bien cómo nuestros hijos o nietos, ojalá que habrá nietos también, van a percibir el mundo y ellos cuánto nos van a entender a nosotros por nuestras decisiones que hemos hecho hoy en día y siguiendo con modelos muy antiguos, para no decir muy obsoletos en cuanto a la economía, a la gestión, al desarrollo urbano, cómo se percibe, etc. ¿Quién quiere comentar a por favor? Sí, Vicente. Buenos días con todo y muchas gracias por la oportunidad para poder dar algunas ideas y algunos criterios acerca de las temáticas que estamos tratando. Bueno, en realidad, nosotros desde hace años, cuando en el 2010 más o menos, iniciamos a reformar la CNCIT. Nos habíamos integrado con esta palabra innovación y en realidad fue mal interpretada y mal conceptualizada y empezó a cambiar realmente la percepción de los tanto de los tecnócratas como de los investigadores, como de los creadores de política pública, hacia crear algo nuevo, ¿no? Pero en realidad el concepto de innovación, como debemos entenderlo desde todo punto de vista, es solamente transformar un producto para volver a introducirlo al mercado. Hablan mucho de innovación social, hablan mucho de innovación ambiental, pero en realidad son solamente, según mi criterio, aspectos de volver a reformular la misma solución una y otra vez para poder venderle a la comunidad, para poder integrarle en la conciencia comunitaria, en la conciencia de la sociedad, como algo bueno para el ambiente y para la sociedad, para el pueblo. Pero en verdad es solamente un mecanismo del mercado. Nosotros tratamos de hacer innovación social, o sea, repensarnos a nosotros mismos, reorganizarnos a nosotros mismos para poder vendernos al consumidor, que sería en este caso el gobierno, ¿no? O las instancias de financiamiento o las instancias de apoyo para proyectos de desarrollo. Por ejemplo, como hablábamos en los días anteriores, esto del saneamiento mismo es algo crítico y esa es una muestra de la innovación. Cada vez estamos tratando de hacer el mismo tipo de saneamiento, pero con las mismas consecuencias. O sea, no hemos mejorado absolutamente nada, solamente hemos aumentado un poco más de plantas de tratamiento que no son sostenibles. Y en esto la innovación ha sido, no estoy contra la innovación definitivamente, pero ha sido mal interpretada y nos ha llevado a una situación de
incapacidad para solucionar los verdaderos problemas. Ahora, como decía Eliana, la Unión Europea está enfocada en mitigar y la mitigación no es una buena política porque la mitigación solamente pone parches sobre los problemas verdaderos. Por ejemplo, en Ecuador especialmente, nosotros estamos luchando por ver si podemos iniciar los procesos de lucha contra el cambio climático con electromovilidad, cambiar los vehículos a gasolina hacia eléctricos. Y la respuesta que nos dan los innovadores es, les estamos dando algo nuevo, un vehículo nuevo, totalmente nuevo, con nuevas luces de parqueo, con cámaras de reversa, etcétera. Pero en realidad no nos están dando ninguna solución porque los motores siguen siendo a gasolina. Entonces, esa es la parte, eléctrico, ¿no? claro, esa es la parte crítica de la innovación. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo, estábamos proponiendo con la universidad, en lugar de seguir incrementando y fomentando el emprendimiento, que no es más que otra forma de empobrecimiento, diría yo. Yo proponía más bien impulsar una escuela para poder dar apoyo a las comunidades para una economía social y solidaria, ¿no? Una economía sostenible. Pero no, lo que queremos es darles a la gente emprendimiento, cuando el emprendimiento depende totalmente del mercado y totalmente orientada a un sistema de consumo. Y eso es justamente lo que está afectando al ambiente y eso es justamente lo que afecta a la sociedad y a todos nosotros, el modelo de consumo. Nosotros, esta mañana tuve una discusión con unas compañeras, unas amigas, en donde decía, la educación es todo. La educación es todo. Con educación podemos proteger el planeta, podemos proteger a los animales y todo lo demás, pero no es verdad. La educación ayuda, pero si no cambiamos el modelo de consumo hacia un modelo sostenible de economía circular y solidaria, no vamos a cambiar nunca. Entonces, todos los parches de innovación y los parches de mitigación no son más que eso, parches que no van a lograr realmente cambiar el destino que nos está llevando hacia la destrucción y hacia la extinción, ¿no? Diría yo, un poco pesimista, pero ese es mi punto de vista. Sí, sí, comprensible. Para comentar rápidamente eso, que ese punto acerca de cambiar ahora los motores por motores eléctricos, ese justamente es una discusión que tenemos mucho en Europa, que esto no realmente ayuda a cambiar la ciudad. Van a ser los mismos carros que van a ocupar los mismos espacios, van a dar preferencia al tráfico, tránsito individual, etcétera. Solamente se cambia electrónico por el combustible por electrónico, pero no es una innovación, no es una transformación. Entonces, ahí estamos mucho en esto. Jenny, por favor. Buenos días con todos. Alex, buenos días. Gracias por cederme la palabra. Bueno, primero quería dar respuesta hacia la interrogante que mencionaba de la innovación. Pues yo considero que la innovación es una herramienta en la cual nosotros podemos realizar actividades de una mejor manera, con resultados más óptimos, tomando en cuenta el proceso de mejora para tener, obviamente, alcanzar metas y objetivos de mejor manera. Es mi apreciación. Y mi pregunta es acerca de los ecosistemas para Eliana. Quería saber yo a qué se refiere esto del tema de los ecosistemas dentro del tema del desarrollo urbano. Esa nada más estaba con esa inquietud, fortalecer y creación de ecosistemas. Esa parte me intriga bastante a mí. Muchas gracias. Perdón. Eliana, ¿quieres ¿Sí? responder? Sí, claro, cómo no. Jenny, muchas gracias por la pregunta. Yo quería dar la visión de cómo el Fondo Climate Kick influencia la narrativa en la Comisión Europea y de dónde viene la idea o por qué cuando ustedes hacen aplicaciones como universidad o como académicos para, por ejemplo, Horizon 2020 o ahora es Horizon Europe o, en fin, todos estos fondos europeos
tienen más o menos unas lógicas parecidas, unas narrativas parecidas y se basan mucho en la creación de ecosistemas y ecosistemas vistos, ecosistemas sociales, ¿no? Donde haya, como explicaban en otros expositores, no sea solo la academia, sino la academia conectada con la universidad, conectada con los emprendedores, con los jóvenes y con actores quizás menos comunes que tienen que ver con ONGs, etcétera, etcétera. Un ejemplo, por ejemplo, que me parece muy interesante es lo que hace la ciudad en Berlín para mantener ecosistemas más a largo plazo y permitir plataformas mucho más largas que se perpetúen en el tiempo y que tengan un impacto más sistemático. Ellos tienen se llama el City Lab, y este laboratorio urbano, ellos dan espacio a empresas pequeñas, a startups que traigan ideas nuevas, pero estas ideas nuevas tienen esa visión sistemática, está conectada con la digitalización, de cómo la ciudad de Berlín puede mejorar su digitalización, pero ellos trabajan siempre, hacen una cantidad de eventos y tienen un sitio físico permanente, ellos tienen un coworking space, un área de trabajo, pero todas las cosas que hacen en el desarrollo de estas nuevas tecnologías digitales y aplicaciones para la ciudad y mejoras en distintos servicios públicos, es siempre invitando a todo ese ecosistema, constantemente conversando con ellos, cómo la aplicación les va a ayudar, y no crear un nuevo producto solo para un fin comercial, sino que tenga que tener una sustentabilidad financiera, pero que sea diseñado con todo el ecosistema, que tenga una lógica ciudadana, que tenga una lógica, bueno, de todos los actores. Entonces, a eso es que yo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere decir con ecosistema? Y en el caso de las aplicaciones para financiamiento, tiene esa creencia, y Alexander, corrígeme si no es cierto, pero es bien afianzado que solo a través de esas sinergias se pueden encontrar soluciones colectivas, más allá, por supuesto, de la colaboración y las perspectivas de los distintos sectores, pero más allá desde un punto de vista administrativo o de administración de los fondos, es desde un punto de vista de realmente lograr soluciones que sean coherentes y consistentes con el desarrollo urbano, con las distintas agendas, con las políticas, donde todos los sectores puedan no duplicar, sino trabajar realmente en las soluciones que respondan a las demandas. Gracias, Eliana. Espero que se entienda ella completamente, porque yo consigo entender todas las palabras, pero hay que prestar mucha atención porque sigues subiendo y bajando en el volumen. Néstor, por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias. Quería merecer un comentario aportando al debate que han abierto respecto a la innovación. Me gustó primero la diferencia de nuestra panelista al remarcar claramente modelos de sostenibilidad y lo que consideramos de emergencia climática. Y yo creo que a la final discrepo un poco con uno de los participantes que tuvo una intervención, porque hay que diferenciar la innovación. La innovación no es igual o no se la puede juzgar de la misma manera cuando es una innovación tecnológica y mezclar con desarrollo social o mezclar con innovación social. ¿Por qué avanza de forma, por qué se tiene, o sea, por qué tú inviertes tiempo y recursos en innovación tecnológica? Muy sencillo, porque la tecnología avanza mucho más rápido que lo que puede avanzar un cambio social. Y un ejemplo de eso es la pandemia. El último año que hemos vivido, la tecnología avanzó mucho más rápido en la generación de test, en la generación de vacunas, que lo que pudo avanzar un cambio social. O sea, nadie pudo sostener esa dinámica social que se viene manteniendo. De hecho, la sociedad busca continuar con su status quo, busca volver a salir, busca volver a relacionarse. Entonces, yo creo que cuando hablas de innovación,
y tratas de dar un punto de vista sobre innovación tecnológica, no se debe mezclar eso con los cambios o los modelos de desarrollo social. A la final la tecnología avanza mucho más rápido, y por eso es que se invierte, entiendo que buscamos invertir más dinero y tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? Yo discrepo completamente en que la innovación no es reutilizar para nada. La innovación es repensar las cosas con un objetivo completamente distinto. Me parece que el término reutilización no es el más adecuado para ponerlo antes de innovación. Yo creo que la innovación es repensar y usar recursos que ya tienes para implementar ese cambio de pensamiento. Y finalmente, ejemplo, la movilidad eléctrica que mencionabas, a la final estamos cambiando, y ahí también discrepo un poco contigo, Alex, a la final estamos cambiando un vehículo por otro vehículo. No, o sea, esa es una visión muy limitada de movilidad eléctrica. A la final, el hecho de que tú cambies un tipo de energía por otro tipo de energía, si bien es cierto, en ciertos aspectos puede mantenerse de la misma manera, puede seguir ocupando un espacio en la calle, puede seguir, sí, efectivamente es así, pero los objetivos del cambio de esa tecnología son otros, no buscan reemplazar el espacio en la acera, lo que buscan es reemplazar todo lo que está aguas arriba hacia menos emisiones, desde cómo generas energía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cada paso de innovación tiene un objetivo en concreto que obedece a una problemática en concreta. Lamentablemente, una de las diferencias que se pueden notar en América Latina y un espacio como la Unión Europea es que nosotros, con la mayor intención de buscar un impacto, no tenemos una agenda 2020, agenda 2030 completamente consolidada, con objetivos súper claros y con financiamiento súper claro. Entonces, las iniciativas salen desde los problemas locales, que no siempre son los mismos, y por eso al final del camino tú te encuentras con esfuerzos súper dispersos y el impacto de esos esfuerzos se puede perder. Esa es un poco la mira que yo he visto con el tema de innovación y las diferencias notables, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar mucho entre innovación tecnológica y modelos de desarrollo, que si bien van de la mano, o sea, tienen objetivos incluso a veces distintos. Entonces, es un poco para aportar a los comentarios que hemos tenido. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Déjeme comentar, porque ahí empecemos el debate. Justamente lo que empezaste a decir, esa de la transición, de la innovación, que la innovación no tiene que ser solamente reutilizar los modelos anteriores. Pues puse ese ejemplo de los carros. Para mí no es suficientemente innovadora de cambiar solamente el motor del carro, pero seguir con el sistema de transporte individual. Porque el transporte individual tiene muchos otros problemas, del espacio, de los embotellamientos, de uso de material. En cuanto a las baterías, también el carro eléctrico no es una solución muy buena, porque las baterías no tienen soluciones muy buenas hasta ahora para el reciclaje de las baterías. Muchos químicos, muchos elementos que no serían reciclables, etc. Entonces, déjenme usar esto todavía para un ejemplo de esos cambios metodológicos o de tecnológicos, no metodológicos. Creo que una diferencia fundamental, y eso también tiene que ver con esos ecosistemas, de los sistemas hechos por los humanos, es que nosotros creamos más y más problemas con nuestros sistemas en vez de solucionarlos. Ecosistemas son capaces de solucionar. A veces la naturaleza, como todos sabemos, es muy brutal. Si una especie no está bien en ese ecosistema, de alguna manera va a ser extinguida. Nosotros creamos problemas, pero no hay como una respuesta suficientemente clara para que se
podría solucionar y esos problemas se convierten en problemas muy complejos. Y justamente eso está pasando en nuestras ciudades. Nosotros tenemos problemas que hace muchos años están ahí, no están solucionados y siguen estar convertidos en otros. Entonces, ese también, el motor electrónico no va a solucionar muchísimos problemas del espacio, del manejo y la gestión de la ciudad. Habrá que cambiar la forma de movilidad y hay que pensar completamente diferente. Por eso también es la pandemia muy importante este argumento. Y no solamente hemos avanzado en cuanto a las vacunas, sino en muchos, en la tecnología. Hace 3 años, si me hubieran dicho, ustedes van a hacer todos los seminarios para Ecuador en Zoom, yo hubiera preguntado qué es Zoom. Y les hubiera preguntado por qué, pero no va a funcionar. Hace 2 años. Y ahora estamos todos súper acostumbrados y todos aquí y felices de hablar y vernos y se puede. ¿No? Eso también son innovaciones que pasan por la noche y nosotros sabemos que las crisis, las guerras, las pandemias son unos momentos cuando más se hace la innovación y cuando más las personas están dispuestos, porque no hay otro, tenemos que hacerlo de esa manera, entonces lo hacemos y nos acostumbramos. Entonces, esos son para mí los tipos de ecosistemas que podemos realmente usar, que nosotros con las innovaciones que acontecen, los usamos y los entregamos en nuestra vida y intentamos de ver cuáles son las contribuciones para la sustentabilidad, etc. Eso de no viajar, para volver a las cuestiones de movilidad. En Europa ya se han dicho que esa idea de ir cada día a las 8 o a las 9 de la mañana al trabajo y volver a las 5, esa idea ya está terminado. En algunas oficinas, en algunos, el sector público, etcétera, van a mantener un tipo de presencia, obviamente. Las fábricas, obviamente, van a mantener que los trabajadores tienen que llegar a las minas, etcétera, tienen que tener los trabajos físicos, pero la mayoría de las personas que trabajan en el sector terciario no van más a estar en las oficinas. Eso va a cambiar completamente y va a tener muchos impactos muy importantes en cuanto al real estate, a las, ¿cómo se dice? Las inmobiliarias, la tierra, el suelo, el precio del suelo, también a la movilidad, también a la necesidad de moverse, a ese del carro, ¿no? Necesitamos tantos carros, si no tenemos que ir al trabajo cada día, no, podemos pensar en otras formas de movilidad, podemos pensar en vías más cortas. Entonces ahí tenemos nosotros las posibilidades de imitar a ecosistemas, de hacerlo más en la complejidad, hacer posibilidades que nos satisfacen en nuestros deseos y visiones, y que también eso creo que es fundamental. Tenemos todavía, mucha gente lo ha dicho, tenemos todavía esos conceptos muy obsoletos del consumo, del consumismo, de que la tierra está para el hombre, para los humanos, y no es así. Nosotros somos parte, y en Ecuador lo han reconocido mucho, y se tiene esa cultura de bien vivir, etcétera. Entonces, habrá que volver a esos raíces, y son innovaciones que tienen que ver con la antigüedad. Bueno, tengo Vicente y Perlaza. Perlaza primero, por favor, porque Vicente ya hemos escuchado. Y Perlaza, por favor, te pido a prender la cámara. Hola. Hola. Sí, yo creo que ahí ya me ven y me escuchan, sí. ¿Verdad? Bueno, es más un tema de reflexión respecto a lo que Eliana comentaba sobre sostenibilidad e innovación tecnológica, porque, bueno, precisamente me encuentro realizando un estudio doctoral bajo ese enfoque, ¿no? Y obviamente el análisis del crecimiento de las ciudades que se desborda cada día y genera el desequilibrio en los ecosistemas, nos enfrenta a esos desafíos, ¿no? De crear esos entornos capaces de responder a las necesidades derivadas de esos procesos de urbanización y de los ritmos de expansión de las diferentes actividades productivas dentro de la ciudad.
Si bien es cierto, bueno, se ha reflexionado sobre el tema de innovación tecnológica, desde tecnología, como una herramienta, y en eso estoy de acuerdo con Jenny, que nos permite optimizar, reducir, mejorar la calidad de un producto o un servicio también. Sin embargo, el enfoque que yo tengo sobre este tema es más bien yendo hacia el metabolismo de las ciudades, ¿no? El metabolismo, que esencialmente es un término biológico, ¿no? Que rastrea cómo fluyen los materiales y la energía a través de un sistema vivo para crear todas las formas de vida, y luego convertir los materiales en desechos y la energía en calor residual. Entonces, esa misma analogía, aplicarla hacia el tema de urbanismo, ¿no? Mostrando cómo el consumo de los recursos inevitablemente luego se convierte en desperdicio, pero si integramos la habitabilidad de las ciudades a ese flujo de recursos, podríamos disminuir simultáneamente ese metabolismo y, bueno, y a consecuencia de eso, los impactos en el medio ambiente. Claro que eso en referencia a crear todos estos ecosistemas pequeños de colectivos o de redes que se dediquen a esta generación de productos o de servicios, como mencionaba Eliana, que existe en Berlín, esos tienen un impacto más inmediato, ¿no? En estas mitigaciones que se buscan, y lo que tal vez menciono es un impacto un poco más planificado o a largo plazo, pero que nos tocará también mirar hacia allá, porque poder comprender ese flujo de material y energía es vital para el monitoreo, la gestión y el uso adecuado de los recursos, porque estamos hablando de agua, de suelos, de materia verde, de espacios verdes, de oxígeno, de ambiente, de aire, de calidad de aire. Entonces, bueno, ese tipo de cosas quería traerlas un poquito a reflexión y compartirlas, y que son interesantes, que pese a que en nuestro país tal vez los índices, como mencionaba Eliana, cuál es el concepto o la referencia de innovación que existe en el Ecuador, tal vez somos un país que está creciendo y empezando a desarrollar, ¿no? Que tal vez no vemos efectos tan determinantes de forma general o más globalizados dentro del país en cuanto a contaminación, pero sin embargo tenemos una riqueza de recursos naturales que sí es propicio empezar a controlarlas, a gestionarlas, ¿no? A monitorearlas, porque de eso va a depender la calidad de vida de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, quería hacer un poquito esa reflexión y en referencia al tema de estudio que estoy realizando en este momento, y que es muy enriquecedor toda la serie de webinars que se han desarrollado en esta semana. Muchas gracias. Está apagado tu micrófono, Alexandra. Perdón, sí, pero no quería saludarte, pero no veo tu nombre, veo solamente tus apellidos. Ahora estás mudo tú. Juanita Perlaza. Okay, Juanita. Sí, son nombres de más. Zoom no viene de América Latina, no se puede ver los nombres de las personas. Erika, exacto. Por favor. Muy buenos días. Felicitar primeramente por los webinars. Yo les estoy escuchando, los estoy viendo desde Bolivia. Y hablando sobre esa parte del transporte en las ciudades, me gustaría contarles de una experiencia que tenemos en Bolivia, específicamente en la ciudad de La Paz. Con la ayuda de los gobiernos municipales y nacionales se logró colocar teleféricos, ¿no? Teleféricos que abarcaron de distintas áreas de la ciudad. Al comienzo hubo un problema más que todo con los transportistas, que eran los que dominaban toda la ciudad, que no querían porque iban a tener menos pasajeros, ¿no? Pero se tuvo que llegar a acuerdos, ¿no? Con ellos, y al final fue un proyecto del gobierno nacional que, ya hablando en términos ambientales, porque yo soy ingeniera ambiental y a ese lado le hice seguimiento, bajó mucho lo que fueran las emisiones de dióxido de carbono en la misma ciudad, ¿no?
se incentivó mucho que la gente sea un poco más responsable, o estos mismos teleféricos en sus estaciones colocaron parqueos grandes donde tú puedes dejar tu auto y no entras a al nudo de la ciudad, causando más trancaderas, causando más bullicio y más estrés igual en realidad al centro de la ciudad. Si a alguien está tal vez estudiando o está haciendo algún estudio sobre transporte y urbanismo, creo que la ciudad de La Paz es una ciudad con bastantes temas que se podrían abordar, ¿no? Cuando yo vivía en La Paz, tuve la oportunidad de ver el comienzo, pero ya por trabajo tuve que mudarme a otra ciudad, donde ya se siente, ¿no?, que necesita ya un transporte así masivo que ayude al transporte normal, que es de colectivo, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. ¿Hay más contribuciones, comentarios, sugerencias? También vi que en el chat hay un poco. Vicente, sí, por favor. Bueno, volviendo a recapitular un poco sobre esto de la investigación y la innovación como la estamos viendo en nuestro medio, en realidad creo que más bien estamos orientados hacia la solución de problemas de la comunidad. Y eso me parece excelente, ¿no? Que la comunidad se comporte como un consumidor de soluciones y podamos nosotros hacer un avance hacia el desarrollo, hacia la investigación y el desarrollo. Pero la universidad está enfocada en eso y para complementar la idea que daba Héctor, nosotros estamos desarrollando algo que hemos tomado en llamar investigación-acción, en donde se hacen evaluaciones de las fases críticas o de las condiciones críticas de la comunidad y se investigan y se desarrollan soluciones aplicables específicamente para esos problemas. Ya no es una investigación para generar conocimiento ni tecnología como se han hecho durante los años anteriores y a nivel mundial, en donde se inventan y se investigan cosas que aparentemente no tienen una aplicación inmediata, pero dadas las condiciones del planeta mismo, que necesitamos remediar muchas situaciones críticas, la investigación-acción pasa a ser una herramienta excelente para solucionar los problemas de la comunidad, para desarrollar nuevas tecnologías, para buscar nuevas soluciones a las problemáticas. Y también necesitamos nosotros iniciar otros procesos como son los de evaluación de sostenibilidad, que es crítico. Actualmente estamos en conversaciones con el gobierno provincial de Tungurahua, en donde queremos plantear un mecanismo para determinar las condiciones de sostenibilidad de todos los sistemas agroproductivos, por ejemplo, de los sistemas urbanos, cuáles son las verdaderas problemáticas en base a indicadores y cuáles son las soluciones más apropiadas para poder aplicar justamente estos procesos de investigación, acción e innovación que son requeridos. Entonces, la universidad, en lugar de ser una generadora de conocimiento por sí mismo, debería ser generadora de soluciones a los problemas de la comunidad, y las instancias financieras deberían considerar estos aspectos de la investigación-acción para poder financiar justamente estos esfuerzos. Eso sería mi pensamiento al respecto. Muchas gracias, Vicente. Rodrigo, por favor. Sí, un gusto, muchas gracias, Alex. Eliana, muchas gracias por poner al debate el tema de la innovación como una herramienta, diríamos, para entender esta problemática actual de la emergencia climática. Y ahí un poco quisiera, creo que nos has dicho algunas, no sé si recomendaciones, pero puntos claves en el tema de cómo la academia se articularía la toma de decisiones, el fortalecimiento y creación de ecosistemas, y un poco con el ejemplo que nos acabas de mostrar, cómo pensar estos ecosistemas a largo plazo y pensar en un proceso de diseño, diríamos, con una lógica ciudadana. Yo creo que ahí está los grandes desafíos, porque se han logrado de una u otra forma las innovaciones desde el área técnica, tecnológica. En el Ecuador hay muchísimos ejemplos también de introducción de tecnología para transformar. Sin embargo, eso no ha calado en la ciudadanía y en el aprovechamiento de parte de la ciudadanía.
Entonces, porque tal vez están generados únicamente con una visión desde arriba hacia abajo, con una visión muy, muy vertical y no con un trabajo, diríamos, en lógica ciudadana. Y yo creo que es ahí donde que habríamos que empezar a pensar estos otros procesos de innovación, no solo desde arriba hacia abajo, no diciendo, vea, esto es lo que funciona y así lo vamos a ejecutar y implementamos un proyecto piloto y avancemos, sino creo que el gran desafío es la construcción de estos laboratorios, diríamos, de estos laboratorios sociales, donde que efectivamente diseñemos estas lógicas con la participación de los actores y exista un proceso de reflexión. Desde ahí, desde ahí construir estas y existiría, diríamos, una mejor apropiación. Ese es un poco el tema que quisiera un poco resaltar y el gran desafío que también efectivamente tenemos. Y el otro elemento que me parece importante, bueno, en lógica de Ecuador, la normativa ecuatoriana sobre educación superior en el ámbito de innovación no está consolidada todavía, si bien hay diversas narrativas, pero todavía no está debidamente consolidada. Por poner un ejemplo, esto no se valora en ningún indicador de aseguramiento de la calidad, no existe. Se valora más las publicaciones de alto impacto, es decir, el que llegue a publicarse en alguna revista es mucho más importante como indicador para acreditación de la universidad que un trabajo en una construcción colectiva, diríamos ya está en los procesos de evaluación de los profesores, se valora más, diríamos, cuántos papers se han construido de alto impacto durante el año que cuántos procesos y talleres de innovación con la comunidad se han generado. Entonces, creo que las lógicas son distintas y creo que ahí en procesos de innovación, como digo, todavía estamos. Sin embargo, si no logramos comprender esto y cómo lo estamos haciendo, otros espacios, volver al poder de la articulación colectiva, de la comunidad, de la reflexión, yo creo que no vamos a poder avanzar. Y lo otro, creo que sí hay una fuerte articulación entre el componente técnico y los ámbitos de desarrollo. Es decir, no creería que por un lado debe andar la tecnología y por otro lado las condiciones básicas de los habitantes, ¿no? Las situaciones de pobreza en las que están, porque ese es también un detonador diríamos, que complicaría de una u otra forma la emergencia cada vez más climática, ¿no? Eso como comentario. Muchas gracias, Rodrigo. Estoy intentando de hacer Carolina, nuestra segunda expositora, entrar. Ella tiene un problema, lo que tengo que solucionar. Quería hacer unos comentarios también acerca de lo que han comentado, sobre todo eso de lo material y lo tecnológico y lo social y lo de los valores, porque como dijo Rodrigo, creo que es súper estrechamente vinculado los dos, no se puede separar. La tecnología como la economía sirve para nuestras necesidades como humanos. Y me gustó esa intervención de Juanita diciendo que nosotros tenemos que comprender a la ciudad como metabolismo, que también nosotros en IHS estamos trabajando mucho la ciudad como un sistema, como una cosa que no es un producto o una finalidad, sino es un proceso, es una dinámica y tiene muchos aspectos circulares. Entonces ahí les quería comentar que también en cuanto a los desechos, ¿no? Ese del consumismo, de producir para echar, ese es un mal que hemos creado durante los últimos 60, 70 años nomás. En los 50, imagino que en Quito no había tanto la Tacunga, no había tanto basura porque no había tanto plástico. Hoy en día hay demasiado plástico y estaba presente en una conferencia donde han sugerido que el valor, la taxación de productos debería que ser en base de la contaminación y la duración como basura. O sea, si uno tiene una base de plástico, un vaso hecho de barro, el vaso hecho de adobe o de otro material que sería combustible, sería un valor mucho menor porque no habrá una taxación, pero el de plástico,
cómo va a estar como 100 años con nosotros y contaminar los océanos y todo esto. Entonces, esa taxación va a ser muy alta y también se podría aplicar ese sistema a las cuestiones de la energía nuclear, por ejemplo, sería lo que lleva más taxaciones, que sería muy, muy cara. Entonces, también los energéticos se van a cambiar. Y esto justamente como ejemplo, para cambiar la mente en mente, hay que pensar en nuevos modelos que también tienen un impacto. Porque si estamos siempre hablando de que podemos hacer esto mejor, no va a pasar mucho. Pero si hacemos realmente nuevas políticas públicas, esa es mi palabra clave acá, si hacemos nuevas políticas públicas que serían implementadas, también van a tener ese impacto. Y para esto necesitamos la investigación. Tenemos que entender cuáles son las condiciones, las complejidades, las interacciones, etcétera, para poder formular mejores políticas públicas que serían transformadoras. Y este es un papel fundamental para la academia, para las investigaciones y para el intercambio de conocimientos, obviamente, también. Entonces, con esto quería cerrar. Espero que Carolina consiguió entrar. Se ve que no. Bueno, entonces, Eliana, muchísimas gracias. Por favor, quédate. Sí, no, yo quería darte la última palabra, por favor. Gracias. Gracias. Eso es un debate, o mi presentación trae tantos puntos a debatir, pero muchas gracias por los ejemplos que nos abren a ver qué estamos trabajando en nuestros proyectos. Y quería dejar el último mensaje, que la forma de que estos fondos abren estos calls es subjetivo, es las narrativas que se van creando entrelazadas con estos debates políticos. Y ahí es por eso que preguntaba y quería como provocar, ¿no? Porque como academia y como actores, ¿cómo influenciamos esa subjetividad a nuestro favor para recoger fondos y presionar al gobierno nacional y decir, queremos más innovación social? Y ya veremos en el camino qué experimentos interesantes que puedan hacer más práctico, ¿no? No esperar procesos larguísimos. Entonces, la narrativa importa, es subjetiva, es contextualizada. La narrativa que vende Europa es muy grande, es muy fuerte, porque se necesita bajar la mitigación, pero Ecuador tiene, o el sector académico puede crear su propia narrativa. Y finalmente, los términos, como vimos, se interpretan diferente. En Europa, cuando uno dice innovación, en Berlín, inmediatamente la gente, startups, gente joven, Greta, o sea, es otra imagen visual y es difícil de explicar, y hay bueno, yo siendo latina, viviendo en Europa, siempre encuentro esto, lo que yo creo que es un término de desarrollo, y la gente tiene otra imagen visual. Entonces hay que tener en cuenta eso en las aplicaciones, que ustedes lean esos términos y entender, es la misma palabra, pero pueden estarlas usando radicalmente distintas, y eso les puede abrir más fondos o menos fondos, ¿no? Más oportunidades o menos oportunidades. Entonces, bueno, innovar en la interpretación de estas aplicaciones. Muchísima suerte y, bueno, muchas gracias por su atención.